Es una bendición poder tener esta libertad que tenemos nosotros en nuestro país. Si ustedes miran un poco en internet lo que pasa en Myanmar, por ejemplo, no les dejan tener reuniones en Nepal, en China, en parte de la India, en parte de Nigeria. Ustedes saben que Nigeria es el país donde más iglesias de las nuestras hay. Son perseguidos, le queman las iglesias y nosotros acá gozamos de esta libertad y allá los bancos están llenos y acá los bancos están vacíos. ¿Qué pasa? Y a veces somos nosotros. Cuando hay una libertad así tan grande, parece que la ocupan en otras cosas y no en adorar a Dios, en no escuchar a Dios. En San Juan capítulo 13, versículo 31 al 35, el Señor Jesucristo da un nuevo mandamiento. Interesante. Hay 10 mandamientos básicos. Muchísimos mandamientos que los israelitas habían agregado, son más de 600. Pero este es fundamental porque está totalmente entrelazado con los otros mandamientos. Entonces, dijo Jesús, cuando hubo salido, dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. El 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con los otros. Oramos. En esta hora, oh Dios, nos acercamos a ti para honrarte, para glorificarte, para ponerte a ti en primer lugar en esta reunión y en la vida de cada uno de nosotros. Dios, que podamos ser luces en este mundo que cada vez está más oscuro, pero sabemos que la luz brilla en la oscuridad. Y cada uno de nosotros, candeleros, brillamos en la oscuridad. No permitas que nada opaque nuestra luz, que nuestra luz se disperse y llegue a aquellos que caminan en oscuridad. Dios, que en esta noche podamos aprender de tu palabra. Permite que el orador exprese con sus palabras lo que tú has puesto en su corazón y que de esa manera nosotros podamos salir edificados. Bendícenos. Cuida a aquellos que están viniendo y también a aquellos que no pudieron venir o que no pueden venir, aquellos que están enfermos, aquellos que están con miedo de poder salir por esta enfermedad, que tú también los estés cuidando. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie para cantar el número 33. Este pueblo que has formado hoy viene a adorar. Número 33 de los coros. Este pueblo que has formado hoy viene a entregar las ofrendas de sus labios puestas en tu altar y canta hosana, gloria, aleluya. Oh Jesús amado, tu amor me ha cautivado y canta hosana, gloria, aleluya. Alabanza soy yo traigo a tu nombre, Jesús.
es tu iglesia, hoy viene a buscar al único, a su amado, al Rey de libertad, y canta hosana, gloria, aleluya. Oh Jesús amado, tu amor me ha cautivado, y canta hosana, gloria, aleluya. Alabanza soy yo traigo a tu nombre, Jesús. Que podamos adorarle, que podamos cantar, seguir cantando a este Señor que tanto nos ama, tanto hizo por nosotros. Nosotros no hicimos nada, solamente arrepentirnos de nuestro pecado y pedir perdón y aceptarle como Salvador. La canción que sigue, más grande de lo que imagino. ¿La van a proyectar? Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Muy bien, claro que es así. Dios es grande, es maravilloso y digno de alabar. Tomen asiento. Vamos a pasar las reuniones que tenemos en la semana. Luego vamos a escuchar un dúo de las chicas que van a estar alabando al Señor. Entonces tenemos los domingos de la mañana la Santa Cena a las 9 horas. El martes, reunión de predicación o de estudio bíblico y también reunión de oración 19:30. Viernes, cada 15 días, creo que tuvieron el 9 de julio, ¿sí? Van a tener dentro de 15 días, o sea, falta todavía, el otro fin de semana, de damas. Es aquí en el local los viernes a la tarde, 17 horas. Los sábados, los adolescentes se juntan a las 17 horas.
Y luego de eso tenemos la reunión de predicación, igual que esta, y posteriormente a las 20:40 está la reunión de jóvenes. Estas son todas las actividades por el momento que estamos pudiendo tener. A medida que nos van dejando abrir más cosas, ya vamos a ir pudiendo hacer más. Vamos a escuchar ahora. ¿Se escucha? Ok. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo y resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo y resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo y resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús,
Muy lindo ver que el Señor Jesucristo es lo principal y que nuestras vidas giran alrededor de lo que Él es para nuestras vidas. Como dice el versículo que hay atrás, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso es lo que venimos a predicar, el Evangelio del Señor Jesucristo. Que podamos salir edificados. Escuchemos lo que el Señor le dio a Santi para transmitirnos a nosotros hoy. Que el Señor los bendiga y presten atención, los oídos bien abiertos. Santi. Hola, hola. ¿Se escucha, no es cierto? ¿Está un poquito bajo? Está bien, está bien. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están todos? Erika, Mali, muy lindo. La felicito por usar también sus talentos y sus dones para el Señor y para edificar la iglesia. Una hermosa canción también. Voy a comenzar con esa canción. Es un pasaje de la Escritura que está en Apocalipsis. El capítulo 1. A mí me fascina leer ese capítulo. Cuando escuchaba esta canción me imaginaba Apocalipsis. Porque justamente, indirectamente o directamente está relacionado con nuestro tema de hoy, que es Efesios. Y ahí en Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 10, y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, muy fuerte, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué precioso pasaje mostrándonos la gloria del Señor. Ese es nuestro Señor, a quien creemos, por quien venimos hoy. El que habla nuestras vidas, a quien seguimos. Y acá vemos esta característica que dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Así es Dios. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y es lo que venimos tratando en Efesios, en el capítulo 5. Ahí nos centramos en el estudio de hoy. Porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas, ni un poquito. Y nosotros hemos sido, como dice el versículo 8 del capítulo 5 de Efesios, ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Debemos brillar en este mundo. Debemos reflejar a Cristo con nuestras vidas. Y eso es un poco lo que viene tratando el capítulo 5 de Efesios. Tratando la vida del cristiano. Lo que tiene que hacer en el mundo. Brillar. Mostrar a Cristo. El mundo está en tinieblas. El mundo está corrompido por el pecado. Por lo tanto, los cristianos se tienen que parar frente al mundo y brillar. Para que puedan ver a Cristo. Y de esa manera, al predicar la palabra, también se puedan convertir. Venimos tratando todo el capítulo 5, no sé si se acuerdan, capítulo 5, versículo 1. Hablaba de que Cristo es una ofrenda agradable, es una ofrenda de olor fragante a Dios. Y de esa manera nosotros también debemos ser en nuestra vida de esa manera. Por lo tanto, decía en versículo 3, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos.
ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y esas acciones de gracias eran, como en el Antiguo Testamento, ofrendas de gratitud, que se entregaba un cordero. Ya fue entregado el Cordero de Dios, como en ofrendas de olor grato a Dios, que es Jesucristo. Dios ya ha cumplido con toda la ley y todas las demandas de Dios. Lo que pide también nosotros ahora como sacrificios vivos, presentarnos en gratitud a Él y vivir para Él. Entregar nuestra boca, entregar nuestra mente, entregar nuestros pies, nuestras vidas, para que ni aun nombremos cosas que no convienen. Versículo 5 decía, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y ahí explicaba y decía, no se dejen engañar por algunos que quieren rebajar los estándares de la vida cristiana. No se dejen engañar con palabras vanas, porque por estas cosas que venimos tratando, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y tratamos, versículo 7, de que no debemos ser partícipes con ellos, con los inconversos, con los que no conocen a Dios. Y andan por el camino de las tinieblas y el camino del pecado. No participemos de manera estrecha, como así Dios nos sí pide que participemos entre nosotros de manera estrecha como cristianos, como hermanos en Cristo, para que nos contagiemos en cuanto al amor de Cristo, la santidad. Nos pedía el Señor ahí que no participemos con ellos. Y ahí está el versículo que leí recién hace un ratito. Porque en otro tiempo eras tinieblas, más ahora que somos luz. Versículo 8. Somos luz en el Señor. Debemos andar como hijos de luz. Y el hijo de luz anda en el Espíritu y resalta la bondad, la justicia y la verdad. Y de esa manera en la vida cristiana tenemos que ir constantemente observando y comprobando. Agarrar algo y ponerlo en la comprobación del Señor. ¿Es, Señor, esto bueno o es malo? ¿Esta relación es buena o es mala? Y ponerlo en la presencia del Señor para así poder ir haciendo su voluntad. Breve introducción. Oramos. Amado Dios, en esta noche deseamos escuchar tu palabra, deseamos conocerte más. Danos sabiduría y entendimiento. Danos de tu presencia, danos de tu ayuda en este tiempo. Que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, iluminándonos para conocer más de lo que tú quieres hacer en nosotros. Te adoramos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy nos corresponde estudiar los pasajes desde el 11 al 17. Y vamos a hacer una lectura. Dice así, Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando leía estos pasajes, trataba de entender el versículo 11. ¿A qué se estaba queriendo referir acá Pablo cuando escribió esto a los Éfesos? Y les dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Notan que unos versículos anteriores, el el 7, ¿se acuerdan que decía, y no seáis pues partícipes con ellos? Ahí nos decía que no debemos participar estrechamente en comunión con los inconversos. Ahora, noten que usa la misma palabra en el versículo 11. Y como que está tratando temas. Entonces dice el versículo 7, no participen con ellos. Versículo 8, porque ahora somos luz en el Señor. Versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable. ¿Sí? Punto. Y el versículo 11, de vuelta, toca otro tema y dice, y también, está añadiendo algo, no participen en las obras de las tinieblas. Una cosa es participar con ellos, con los que no conocen al Señor. Otra cosa es participar en las obras de las tinieblas. Acá las obras de las tinieblas, obras viene de un concepto de griego que significa ergón. Es muy conocida esa palabra porque se usa hasta en nombres de negocios,
y de diferentes cosas. Ergón, que significa esfuerzo. Entonces, podríamos decir que estas obras infructuosas de las tinieblas es el esfuerzo en la dirección de las tinieblas. Estas obras de las cuales habla, que se caracterizan por las tinieblas, es el resultado del esfuerzo, ¿sí?, de las obras de las tinieblas, de por sí. De por sí son malas. Eso es lo que está queriendo expresar este pasaje. Y cuando decimos tinieblas, no debemos solamente limitarnos a decir, bueno, podríamos hacer un contraste con el versículo anterior, porque dice que el fruto del Espíritu es amor, es bondad, justicia, verdad. Entonces las obras de las tinieblas pueden ser también las obras de la carne, ¿sí? Que sí, son pecaminosas, son corruptas ante los ojos de Dios, pero acá está queriendo tratar algo más globalmente a nivel más amplio, no solamente sectorizando un aspecto, sino un aspecto un poco más grande. Dentro del mundo, y bueno, dentro de los pasajes bíblicos que nos manda, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿no? Hay un llamado del Señor a no amar ciertas cosas que no son la voluntad de Dios. Y en el mundo tenemos costumbres, tenemos hábitos, sistemas, espacios, que en sí la esencia de estos lugares o de estas costumbres son tinieblas. Los precursores o los que han fomentado esto y esforzados en construirla, es en dirección de las tinieblas. En ese tiempo, ¿se acuerdan que les había contado anteriormente? Ellos tenían como ciudad una vida de costumbres y de cosas que hacían anualmente y cada tanto. Una de ellas era la procesión de la diosa Diana, ¿no es cierto? Si uno ve hoy día la arquitectura de todo lo que era eso, era en ese tiempo nombrado como una de las maravillas de la tierra. O sea, era algo majestuoso. Y imagínense una vez al año participando de esa actividad y diciendo que, o sea, era algo que era llamativo de ellos, era algo que ellos seguían antes de conocer al Señor. Ellos todos los años se juntaban en esa procesión y iban directo a toda esa fiesta de la diosa Diana. Pero si uno empezaba a mirar un poco para adentro, había de todo. Había fornicación, había prostitución, había ocultismo. Entonces, hay cuestiones en la vida de la ciudad de Éfeso que eran tinieblas. Y acá hay el pasaje como que va directo a esas cosas. Dice, y no participes en las obras de las tinieblas. No está diciendo no participes de las obras como estando de afuera, mirándolas, sino no te metas en ese tipo de actividades que no son buenas, son obras de las tinieblas. Todo lo que cuando vemos en Efesios, por ejemplo, que habla de tinieblas, es aquello que está gobernado por Satanás. En el capítulo 6, versículo 12, un versículo que todavía no estudiamos, decía, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Decía, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. ¿Sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con tinieblas tiene que ver con aquello que pertenece, como que decirlo, al terreno enemigo, al terreno de Satanás. Colosenses 1:13, por ejemplo, allí le decía, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Haciendo un contraste muy drástico, muy fuerte, o sea, no hay relación entre tinieblas y el reinado de Cristo, el reinado de luz, podríamos decirlo, ¿no? Hay otros pasajes más que nos muestran que todas estas actividades que en su esencia son pecaminosas y son en tinieblas, tienen un principio y tienen un gobernador y tienen alguien que los fomenta, que es Satanás. En Juan capítulo 3, un pasaje muy conocido que después también lo vamos a nombrar de vuelta, lo voy a leer muy rápido porque explaya un poquito como en la venida del Señor
muchos amaron más las tinieblas que la luz, y dice, capítulo 3, 19 de Juan, y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo, hablando de Cristo, y los hombres, hablando de la humanidad, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después vamos a ver cómo la luz manifiesta todo. Y por eso estas personas no quieren acercarse a Cristo, porque les resalta su pecaminosidad y el amor por sus obras malas. Ahora, siguiendo con el pensamiento de Efesios, cuando dice no participes de las obras de las tinieblas, las bases, podemos decir, ¿qué producen estas obras de las tinieblas? ¿Cuál es el producto? Vos entrás a una de estas obras, a uno de estos negocios de las tinieblas, ¿qué encontrás? Bueno, todo lo que Pablo viene hablando en el capítulo 5, que él está tratando un tema acá, es lo que dice el versículo 3. Fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Está tratando un tema. Y si nosotros nos ponemos a pensar, hay hábitos, hay lugares, hay programas televisivos, hay películas, hay cuestiones de la vida que si uno empieza a abrir un poquito y realmente mira con la luz del Señor y dice, hay estas cosas. No estamos diciendo que todo el mundo es pecaminoso. Hay una rama en un tiempo que decía todo es pecado. Entonces, bueno, hay que encerrarnos en una cajita y ahí vivir, porque todo es pecaminoso. No, hay cosas que hoy juega Argentina. Bueno, juega Argentina, vamos a mirar, vamos a divertirnos, ¿no? Vamos. Pero después da la película esa que tiene escenas que no son buenas, que son medias sucias. Entonces, y uno abriendo la palabra dice, mirá, esa actividad tiene eso. Uno ve un poco las bases y tiene un trasfondo. Y ahí es como que empezamos a abrir los ojos a ver qué es lo que agrada al Señor. Y es un poco lo que viene diciendo Pablo, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. No solamente exigiéndole, decir, esto ustedes tienen que hacer, Efesios. Hermanos, ustedes tienen que hacer esto, esto y esto, bien cuadradito. No, es un poco lo que Pablo también les pone a ellos y dice, bueno, examinen a la luz del Señor, a ver qué es lo que es agrada y qué es lo que no agrada al Señor. Todo lo que producen estas obras, fornicación, inmundicia, avaricia, son contrarias al Espíritu. El Espíritu produce bondad, produce justicia, produce verdad. En Gálatas capítulo 5, que no lo vamos a leer, en el versículo 16 al 19, habla de los deseos pecaminosos, de la concupiscencia, de los deseos de la carne, y da una lista tremenda, desagradable, pero en sí es todo lo que Dios aborrece, pero al mismo tiempo da el fruto del Espíritu, que es lo que Dios quiere formar en nosotros, quiere que eso salga de nosotros. Otro aspecto ahí en Efesios, notan que dice el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Cuando leí infructuosa, empecé a pensar y dije, ¿qué relación tiene esto con obras? Porque el fruto sale de un árbol, los frutos salen de algo con vida, ¿no? Y acá está relacionando las obras, el esfuerzo, con algo, con un fruto, no con un fruto, con una expresión que no tiene frutos, ¿no? Si de las obras no salen frutos, en sí, si lo relacionamos con el fruto del Espíritu, en el fruto del Espíritu no hay un esfuerzo humano. Es el Espíritu que a través de mí, cuando yo me someto a Él, produce el fruto. Ahora, cuando el ser humano intenta esforzarse, lo que produce es obras malas. Entonces, esta palabra infructuosa significa sin fruto, estéril y vacío. El fruto siempre representa aquello que viene de Dios y Dios lo produce. Entonces, yo lo que estaba entendiendo de esto es que
resalta la incompatibilidad con Dios. Cuando algo es infructuoso, es algo que no tiene compatibilidad con Dios, no viene de Dios. Algo que no produce fruto, por ejemplo, un cristiano infructuoso, un cristiano que no da frutos dignos de arrepentimiento, un cristiano que realmente no parece cristiano, no es de Dios, dice Primera de Juan. ¿Sí? Entonces, es un poco lo que está queriendo es resaltar acá de estas obras, es que no tienen nada de Dios. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, Marcos capítulo 11, 12 al 14. Y si eso me lo puede ayudar alguien a leer, entonces no lo busco yo. Marcos 11, 12 al 14. Es el ejemplo de la higuera que no da frutos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y le oyeron sus discípulos. En Marcos 21, 18, por ahí Mateo 21, 18 también habla de esto y dice que se secó. Ese árbol el Señor Jesús podría haberse parado enfrente y dichole al árbol: da los frutos. Y el árbol hubiera obedecido, porque es árbol. Tiene las capacidades por Dios para dar frutos. Ahora, en ese caso hasta podríamos decir que podría dar frutos, ¿no? Pero aún así sin frutos Dios lo dijo que se secara. Estas obras son infructuosas ya en esencia, no pueden dar frutos buenos. No podemos encontrarle algo bueno. En su esencia son malos, ¿sí? Son infructuosos, son estériles. En esencia son inservibles y vacías, no se pueden mejorar. Yo creo que eso está queriendo también ir por estas obras. ¿Por qué dice esta palabra, le agrega? Porque podría decir, y no participen en las obras de las tinieblas, dice directamente. No, son inservibles, son estériles. No nos ocupemos en tratar de mejorarla, de buscarle la vuelta. Hay ciertas obras que tienen un trasfondo que no son buenos y que en sí no sirven y siempre nos corrompen. Entonces dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y el versículo 12 habla un poquito más de estas obras. Dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no participar de estas obras si parecen buenas? O no son tan malas, mirándolo desde afuera, ¿no? El caparazón. Muchas luces y cosas. Y el versículo ahí dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y es lo que está hablando Pablo en el capítulo 5. Fornicación, inmundicia, avaricia. No se nombre entre vosotros. Esto de vergonzoso, cuando dice que es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, está explicando la pecaminosidad de estas obras. Con esa expresión, eso es vergonzoso, está queriendo explicar que realmente lo que hay adentro es altamente pecaminoso, es altamente corrosivo, es altamente que hace mal a la persona de Dios y al mismo tiempo nos hace mal a nosotros también. Y noten que dice en lo secreto, lo hacen en la oscuridad, lo hacen en lo oculto, en el interior de las obras de las tinieblas. Y al principio yo les relataba la historia de la vida de Efesios, ¿no? Cómo ellos tenían todos estos acontecimientos, pero donde vos te metías un poquito y abrías una puerta, ahí en esas actividades, medio oscuro, que había estas cosas. Entonces, en lo secreto. Es vergonzoso lo que hacen en secreto. Pero Pablo podría decirle a uno: parecen buenas de afuera, yo no me voy a meter, no participe de esas actividades. El versículo 11
Dice, y no participe de las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprendedlas. Acá también nos habla de que no debemos ser solamente pasivos en cuanto a esto, sino también activos. Bueno, yo no participo. Cierro mi boca y no participo. No digo nada. Acá está diciendo, sino más bien reprenderlas de manera activa. Esto es como un complemento al proceso de separarse, ¿no? Me separo de estas cosas que no son buenas, pero también las denuncio. La palabra acá, reprender, significa redarguir, denunciar. Por ejemplo, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Él nos confronta con nuestra realidad. Entonces te dice, vos sos un pecador, lo que estás haciendo es pecado. Haz ese trabajo, ¿no? Es un poco lo que nosotros tenemos que hablar también, ponerlas en evidencia, hablando contra ellas y llamándolas por su nombre. Porque acá vemos en este pasaje el problema que Pablo viene hablando y dice que al parecer entre la iglesia se estaban hablando de estas cosas normalmente. Fornicación, inmundicia, avaricia, ni un se nombren entre vosotros. Entonces, no sean solamente pasivos, algún grupito, decir, bueno, no nos compartimos eso. No, párense y digan, eso está mal. Eso es pecado. Nosotros no vamos a compartir eso. Nosotros nos paramos firme en la santidad y decimos, nosotros no queremos compartir eso. Es un poco lo que quiere decir esta palabra y reprenderlas activamente en contra de esto. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14, un ejemplo práctico sería, versículo 24 al 25a, dice, pero si todos profetizan, dice en la iglesia, en ese contexto, había profetas, dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, y dice, y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios. Acá hay como una parte aplicativa, es decir, cuando se profetiza, cuando se habla la palabra de Dios, y dice, y entra un indocto, o un incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Por qué? Porque se habla de aquello que está mal, y lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Pero acá hay una acción de activamente profetizar, hablar, ¿no es cierto? Y es un poco lo que Pablo les está diciendo allí también. No solamente no participen, sino también digan que eso está mal. Hay cosas que hay que llamarlas por su nombre. Primera de Timoteo 5:20, no solamente debemos decir, bueno, eso no está bueno, eso no es correcto, sino también hay entre nosotros quizá algún hermano que hay que acercarse y hay que decirle. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 20, dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman, le dice Pablo a Timoteo. Un poco de también ser activos en este proceso. Hay una lectura, esto lo escribe La Cueva en cuanto a este tema y dice, redarguir significa exponerlas a la luz, sin cubrir con bonitos nombres. Lo peor de nuestra sociedad actual es que le ha cambiado la etiqueta al pecado. No es que en los siglos pasados se pecase menos, pero lo que realmente alarma en nuestros días es el afán de pintar los pecados más vergonzosos con los más bellos colores. Y ahí me da ganas de llorar porque lo que decía Bobby una vez, nos robaron el arco iris, ¿no? Pintar los pecados más ofensivos a Dios con los colores del arco iris, ¿no? Pero volviendo a nosotros, muchas veces vamos cambiando etiquetas y lo vamos suavizando, ¿no? Este pecado lo cambiamos, lo suavizamos un poquito porque nos pesa. Entonces, bueno, ir cambiando vueltas esas etiquetas por lo que realmente son. Y ser activos en este proceso de no participar y reprender las obras de las tinieblas.
El versículo 13 dice, mas todas las cosas, y esto es lo que decíamos relacionándolo con Apocalipsis, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz es lo que manifiesta todo. La luz hace ver el pecado. Y esto tiene relación con la acción de redarguir y denunciar. Esto se lleva a cabo con la exposición de la luz. No es solamente decir que a mí se me ocurre eso. No, hay que alumbrar con la luz del Señor, con la palabra de Dios. Hay que alumbrar estas cosas. Y cada cristiano, cada uno de nosotros, tenemos la capacidad de ser luminares en el mundo, de alumbrar. Fuimos hechos para eso. El Señor es luz. Y desde un principio en Juan se nos relata que eres la luz que vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero también, hace un ratito leíamos que ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Filipenses 2:15 dice: Ah, 2.15, acá está, con razón, 2.25. 2.15 dice, para que seáis irreprensibles, dice, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice, resplandecéis como luminares en el mundo. Qué lindo pasaje, ¿no? Resplandecer como luminares en el mundo. ¿De qué manera? ¿Prendemos una linterna? No. Viviendo en irreprensible, sencillos, hijos de Dios sin mancha, reflejando a Cristo. Entonces podríamos decir, ¿no es cierto?, que la luz que reposa sobre Cristo, que es transmitida hacia nosotros, porque estamos en Él ahora, somos luz. La luz representa la santidad de Dios. Y en toda la Biblia podemos ver que Dios es luz. ¿Bien? La santidad de Dios se expresa con la luz. La pecaminosidad de Satanás se expresa con las tinieblas. Los que siguen las tinieblas, los que siguen la luz. Y acá este pasaje, por ejemplo, nos relaciona con la irreprensibilidad, una vida santa, una vida irreprensible, una vida alejada del pecado, es una vida que manifiesta luminosidad en este mundo. Es lo mismo, es la misma lo que hizo el Señor Jesucristo cuando vino, que lo leímos hace un ratito, que decía, en Juan capítulo 3, decía así. Dice, y esta es la condenación, dice que la luz vino al mundo y la luz hizo lo que tenía que hacer. La luz no se escondió, no se tapó, sino que dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque la luz no se opacó, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿qué estaba mostrando Jesús? ¿Un resplandor? No, estaba mostrando la santidad de su vida. La santidad de su vida estaba reflejando a la humanidad, pero dice que la humanidad amó más las tinieblas, amó más el pecado que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Entonces, las obras de los que no conocen a Dios eran reprendidas cuando miraban a Cristo. ¿Sí? Y qué bueno que si a nosotros nos miran, ven nuestra vida, se sientan mal. Diga, hay algo que no está bien. Y que le prenda esa lamparita y decir, tengo que conocer a Dios. Eso es lo que está queriendo también resaltar acá en Efesios. Somos luz y debemos vivir como luz, debemos andar como luz en santidad, para que el mundo pueda ver, para que estas obras sean denunciadas y reprendidas, para que podamos brillar en el mundo. Y tenemos, esa es la responsabilidad del cristiano en la vida en la tierra. Ese es el propósito por el cual fuimos dejados en la tierra.
vivir una vida santa y transparente. Primera de Pedro, capítulo 4, Pedro le escribe a estos hermanos que estaban pasando en tribulación, en momentos difíciles. Y allí, en medio de toda la turbulencia de la ciudad, les dice: puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también, capítulo 4 de 1 de Pedro, vosotros también armaos del mismo pensamiento, porque quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipaciones, en abominables idolatría. Y fíjense la respuesta en el versículo 4 de los que no conocen a Dios. Y dice: a estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Cuando queremos llevar una vida santa, cuando queremos llevar una vida correcta delante de Dios, a los inconversos, a los que no conocen a Dios, les parece extraño. ¿Por qué haces eso? Sos un santulón, te haces, pero vos no te hagas, ¿no? No es para tanto. Pero es normal. Y dice, debemos armarnos de este pensamiento. Dice, así como Cristo ha padecido, siendo la luz, reflejando su santidad, el cristiano siendo luz va a padecer, va a sufrir, y es así. Y una de las cosas que el cristiano tiene que estar dispuesto a pagar ese precio. Así como el Señor lo hizo, no debemos seguir sus pisadas. Pablo le decía a Timoteo eso, en 2 de Timoteo. Eso lo leo rapidito. Este pasaje que está muy lindo. 2 de Timoteo 3:12, que dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Una definición que se le da a Timoteo. Timoteo, si vos querés vivir piadosamente, vas a padecer persecución, ¿sí? Porque estás reflejando a Cristo, estás reflejando la luz, la santidad. Entonces ahí se nos va armando también todo esto que Pablo viene hablando a estas personas de Efesios. Le dice: comprueben, versículo 10, todo lo que es agradable al Señor. Entonces, y le sigue añadiendo: y no participen en las obras de las tinieblas, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz manifiesta todo. Y el versículo 14 está relacionado con lo que viene hablando Pablo a la iglesia. Y les recita esto que los teólogos siguen estudiando y no saben de dónde salió, porque se nota que Pablo tomó de algún lado esta descripción. Y dice: por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dicen que podía haber sido un himno muy antiguo, cantado en los primeros tiempos allí de los padres de la fe. Antes de la época de los padres, que se les llama, en los tiempos acá de Pablo, evidentemente quizás era un himno que se cantaba, pero sí se cree que se extrajo de Isaías, de un pasaje que tiene un poquito de relación, Isaías 61. En realidad, se cree que se sacó de Isaías 61, de Isaías 26, 19, 21 y de Isaías 51, 17, y que de esos pasajes se armó esta especie de himno o cántico o una frase para despertar a la iglesia, un llamado. Pero vamos a relacionarlo con uno solo, que es el de Isaías, que es el central. Isaías 61, que algún día podríamos hacer una relación hasta incluso del contexto que estaba pasando el pueblo con el contexto de la iglesia, que hace una linda relación la cueva y explica un poquito. Y dice Isaías 61, levántate, dice,
al pueblo, le dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, hablando después Jesús usa estos pasajes para hablar de Él mismo. Ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Despiértate, levántate. Es un llamado al pueblo judío para que abra sus ojos. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y se cree que de ahí se tomó y se armó esto que Pablo trae acá y lo pone. Es muy evidente que no está hablando de que para inconversos este pasaje, no está diciendo al inconverso que se levante, que crea. Es un pasaje que está muy metido acá en la iglesia, en lo que le viene diciendo. Y aparte le dice, levántate, no dice resucita de los muertos, sino despiértate y te alumbrará Cristo. Es un llamado, yo veo que es para los creyentes, para despertar el corazón, para despertar nuestras vidas. Es como despertar de un estado de somnolencia espiritual, o levantarse de entre las obras de las tinieblas para seguir a Cristo y brillar junto con Él en una vida santa. Qué lindo pasaje como para, en este contexto, le está hablando a estos hermanos, no se metan en esas cosas. Entonces les dice, como dice lo que cantamos, lo que escuchamos, lo que se recita, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Iglesia, levántate, despiértate, vive en la luz de Cristo. Es una expresión de llamado del Señor. En Tesalonicenses, el capítulo 5, ya vamos terminando. Y cerramos ahí con los versículos que siguen. Tesalonicenses 5, del 6 al 8. Si alguien lo quiere leer, por favor. Qué lindo. Ahí habla también de despertar, no de dormir, juntamente con los que no conocen a Dios. Despertémonos, tenemos una esperanza, tenemos un objetivo, es el cielo, no es la tierra. Tenemos una esperanza gloriosa en Cristo Jesús, tenemos una vida nueva en Él, santidad, tenemos un camino que seguir, paz, comunión, gracia. O sea, tenemos tantas cosas, ¿no?, para vivir la vida del Señor y poner nuestra mente en lo eterno. Por lo tanto, despertarnos de la somnolencia espiritual y mirar a Cristo y dejar ser alumbrados por Él para vivir en la luz, en la santidad. Y es un poco lo que es el llamado de este pasaje para la iglesia. Versículo 15 de Efesios, y terminamos con estos 3 versículos haciendo un cierre, porque no nos da el tiempo de examinarlos. Aparte tienen relación con lo anterior, entonces está bueno nombrarlos nomás. Entonces le dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y seguidamente le dice, mirad pues con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios, en tu manera de andar. Mirá con diligencia, o sea, hace un examen de tu vida, diligentemente, no superficialmente. Examiná lo que ves, lo que escuchás, lo que mirás, dónde andás. Y fíjate si es bueno, si es necio o si es sabio. Y acá hay un llamado para andar como sabios, a dejar y a mirar y corregir. Y sigue del versículo 16 y le dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El aprovechar el tiempo es aprovechar las oportunidades, es la expresión en este pasaje, las oportunidades de la vida. Y yo pensaba en las oportunidades, porque cuando el Señor nos habla es una oportunidad del Señor, de aprovecharla, porque después vienen días difíciles. Hay días donde nosotros estamos alejados del Señor
Y es tanta la tiniebla, es tanta la somnolencia, que no podemos escucharlo, que no podemos verlo, a menos que nos sopapeen un poquito, nos redargullan para que despertemos. Pero acá dice, aprovechando bien el tiempo, el Señor nos da este tiempo en la tierra para aprovecharlo para Él. Y nos da también tiempos con su palabra o tiempos en el que nos habla para aprovecharlos para el Señor, para despertarnos, para poner en práctica. Y al versículo 17 es como que cierra todo esto y les dice, por tanto, todo lo que venimos hablando desde el capítulo 5, versículo 1. Esto. No seáis insensatos, no seáis sin entendimiento, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es andar en santidad, es andar como hijos de luz. Entonces, esto encierra todo lo que Pablo está queriendo expresar acá. No seamos insensatos en cómo debemos vivir la vida cristiana, sino entendidos. La voluntad de Dios es santificación, como dice en otro pasaje, ¿no? Enfocar y alinear nuestras vidas con Cristo. Esto cuando yo leo, estudio, no es que yo me paro acá y diga soy el santo que ilumina a la iglesia y que no tiene errores. Esta semana estudiando dije, Señor, hay cosas que tengo que dejar, hay cosas que tengo que cambiar, hábitos que tengo que corregir, cosas que tengo que dejar de mirar, que no son buenas. Entonces, esto es algo que Dios quiere hacer con su palabra, es transformar nuestras vidas. Este fue algo específico en un contexto para la iglesia de Éfeso, pero también es para nuestro tiempo. Y este pasaje, el versículo 14, despiértate, despertémonos como iglesia. Empecemos a brillar, empecemos a congregarnos más, a comprometernos con el Señor, a corregir nuestras vidas en cuanto a la santidad, empezar a predicar el Evangelio, empezar con nuestras vidas también, llevar el Evangelio en nosotros, que se pueda ver a Cristo en nuestras vidas. Entonces estos pasajes realmente a mí me han hecho mucho bien, me han despertado el corazón y espero que también sea de bendición, hermanos, para cada uno de ustedes. Si en esta noche hay alguien que todavía está dudando de su salvación, no duden en acercarse a nosotros. Nosotros queremos enseñarle, queremos guiarle por el camino. No es una carga para nosotros y tampoco queremos que sea una carga para vos. Queremos guiarte. Por eso si por ahí estás dudando en tu corazón, acércate a nosotros, vamos a hablar, vamos a tratar de ayudarte a entender la palabra de Dios y guiarte por el camino de Jesucristo. Oramos. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, por este tiempo de compartir, por este tiempo de comunión. Y realmente gracias porque tú obras y tú hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, nos encomendamos a ti. Y queremos, así como has hablado a nuestras vidas, nosotros también responder a tu llamado y no hacer oído sordo a tu palabra. Bendice tu iglesia en este tiempo, que se pueda levantar, que se pueda resplandecer, que pueda vivir a Cristo, que pueda iluminar este mundo que está en tinieblas y corrupto. Te adoramos, Señor, y te bendecimos y damos gracias por el sacrificio de Cristo, gracias por la salvación, gracias por el perdón de nuestros pecados, por hacernos santos nosotros que somos indignos e impuros y por hacernos luz que estábamos en tinieblas. Te adoramos y te bendecimos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Qué profundo que es la palabra de Dios. Cuanto más la estudiamos, más nos damos cuenta que más nos cala. Yo no sabía nada que iba a hablar de la luz y hoy decía que nosotros somos luz. Somos la luz. Cuando nos mira el vecino, ¿ve luz? Me acuerdo una vez una persona acá de la iglesia estaba trabajando al lado de la librería.
Y viene la señora y me dice, ¿por qué son distintos ustedes? Para mí era natural. Pero el Hijo de Dios es distinto. Ilumina, brilla, muestra lo que Cristo hizo en su vida a los que están alrededor. Vamos a ponernos de pie y tenemos un último himno para cantar. Luego le voy a pedir a Jorge Espinosa si puede venir para terminar con una oración. Es el 233 de los himnarios. Vende todo bien la fuente del eterno Salvador. Ven, ayúdame a cantarte dignos cantos de loor. Tu Señor por mí moriste, quiero yo por ti vivir. Solo tú eres mi esperanza, solo tú mi porvenir. Triste yo era y extraviado cuando Cristo me buscó. De la muerte por salvarme, Él su sangre derramó. En su muerte de cariño, vida, paz, perdón me hallé, y por Él la vida eterna en el cielo gozaré. De tu gracia, oh bien amado, soy contrito deudor, más y más a ti me atraes por los lazos de tu amor. Vende todo bien la fuente, fuente de mi salvación. Doy a ti mis alabanzas, doy a ti mi corazón. Oremos. Querido Dios, cuántas gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que nos bendices en Cristo, Dios. Gracias porque en Él tenemos perdón, paz, salvación, oh Dios. Y Señor, así como Señor Jesucristo murió por nosotros, ayúdanos a vivir para Él. Y ayúdanos a ser luz, Señor, a poder despertarnos por ahí del letargo espiritual, si estamos dormidos, si estamos los que están en duda, Señor, los que están en pruebas, en luchas. Señor, anímales, fortaléceles, Padre Celestial. Oh Dios, ayúdanos a estar aferrados a tu palabra. Te damos gracias por este tiempo, Dios, te damos gracias por este tiempo con tu palabra. Y Señor, despídenos con tu paz y con tu bendición a cada uno. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias. Amén. Muy bien, así culmina esta reunión. Dentro de un rato comienza la reunión de los jóvenes.